también vimos un programita en el cual teníamos una pelota, por así decirlo, en la pantalla y hacíamos que esta pelota rebotara alrededor del canvas. Y también vimos un programa en el cual usamos estructuras condicionales para poder mover un personaje de videojuego a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y bueno, creo que todos estos programas que vimos iban a ser de ayuda suficiente para hacer la tarea que les encargué. Sí, la verdad es que esta tarea era más compleja a diferencia de las otras, pero pues es cuestión de práctica el ir aprendiendo a resolver este tipo de problemas. Yo alento a que yo los aliento a que pues practiquen. La única forma de aprender a programar pues es practicar. Si me ven solo a mí programar, yo sé que a veces sí se entiende lo que puedo explicar, pero si ustedes no ponen en práctica pues los conocimientos que estamos viendo aquí, pues no se va a aprender a programar así nada más porque me ven programar a mí. Entonces la sugerencia es que ustedes también practiquen y de esa manera la programación se va a ir volviendo cosa más sencilla. En los argumentos, perdón, en una función se pueden usar argumentos y parámetros. Eh, Vamos a ver cómo sería eso, porque lo que vimos la clase pasada nada más fue hasta esta parte de definir funciones. Entonces vamos a ver cómo se pueden emplear los argumentos y parámetros de una función. Ay, ay. Bueno. Mm, 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 mm. Bueno, se borró un código que tenía que le iba a compartir a los compañeros de la clase pasada, pero pues ya ni modo. Lo que voy a hacer es, entonces vamos a ver argumentos y parámetros de una función y vamos a recordar pues que una función tiene, lo que tú puedes poner adentro de una función son argumentos, como es el caso, por ejemplo, de esta función que se llama background. Aquí background usa un argumento que define el color del fondo. Entonces aquí tengo un fondo gris que yo puedo modificar según el valor del argumento. Entonces 0 dijimos que es negro y 255 dijimos que es blanco. Estos son los argumentos de una función. Background en este caso puede emplear un argumento, pero también dijimos que puede emplear 3. Y si pongo 3, pues lo que hago es definir el nivel de rojo, el nivel de verde y el nivel de azul. Y con eso formar colores. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí con este nivel de rojo, con este nivel de verde y con este nivel de azul, formo un color amarillo. En este caso, la función requiere de 3 argumentos. Entonces, yo puedo tener funciones que en ciertos casos requieran de un argumento, pero también puedo crear funciones que a veces requieran 3 o que requieran 2. Aquí esta función requiere 2 argumentos. Requiere que le digas el ancho del canvas y el alto del canvas. Esos son los argumentos de una función. Al momento de que nosotros creamos una función, también podemos definir qué parámetros necesitamos para hacer que esa función haga lo que tenga que hacer. Entonces, yo voy a crear vamos a crear una función Pacman, por ejemplo. Y esta función Pacman lo que va a hacer es dibujarme un Pacman. Entonces, el fondo lo voy a poner de color negro.
Y Pacman lo que va a hacer es dibujarme un arco. Y el arco dijimos que requiere de 6 argumentos. Los primeros 2 argumentos son la posición de Pacman. Entonces, yo quiero que este Pacman esté en el centro. ¿Sí? Pero ¿qué tal? Bueno, yo sé que si quiero que esté en el centro, esta debe ser mi posición en X y esta debe ser mi posición en Y. Pero ¿qué tal si yo digo que para que Pacman se dibuje, yo requiero que a esta función de Pacman le requiero pasar 2 argumentos, ¿sí? Y que estos argumentos sean la posición de Pacman. Yo lo puedo definir adentro de mi función. Pero primero vamos a hacer la función como hemos hecho las funciones anteriores. Vamos a hacerla simple y ahorita vamos agregando lo que son los parámetros de la función. Ahorita lo que voy a hacer es una función que lo único que va a hacer es dibujar el Pacman en el centro de la pantalla. Va a tener estas coordenadas. Tengo que definir el tamaño. Lo voy a poner de 60 de ancho y 60 de alto. Y los otros 2 argumentos es el ángulo de inicio y el ángulo de fin. El ángulo de Pacman, pues el ángulo que va a tener la boca, pues depende de estas 2 líneas, ¿no? Esta línea de aquí y esta línea de aquí. Nosotros dijimos en la clase pasada que esta línea punteada roja son 0 grados y que el ángulo aumenta cuando nos desplazamos en sentido opuesto en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo aumenta. Entonces, si aquí son 0 grados, ¿cuánto vale esta línea? Pues nosotros, ahí es como nosotros queramos, pero si esta línea está a la mitad de esta línea roja y esta línea verde, pues entonces el ángulo serían 45 grados, ¿sí? Y esta otra línea de arriba, si queremos que sea simétrico, tendría que ser menos 45 grados. Entonces, esos van a ser mis 2 ángulos de la boca de Pacman. Y recuerden que no podemos, que aquí en P5JS se trabaja en radianes de forma directa. Entonces, en vez de 45, voy a poner pi entre 4. Pi entre 4. Y el otro ángulo es menos pi entre 4. Ahora yo no estoy llamando a la función Pacman todavía. Y aparte no le he puesto un color a Pacman. Le voy a poner un color amarillo. Entonces, para eso voy a poner algo como lo que puse más o menos ahorita. Para hacer un color amarillo. Y si se fijan, la función Pacman ya la creé, pero no la estoy llamando. Entonces la voy a llamar acá arriba para que se dibuje. ¿Y por qué no funciona? Ahí está. Ok. Ahí está ya mi personaje. Pero pues este personaje siempre se va a dibujar de la misma manera. Entonces, algo que voy a hacer es, en esta función Pacman, voy a añadir, voy a decir que puedo añadir argumentos. Perdón, parámetros. Una cosa son parámetros y otra son argumentos. Los argumentos son estos que llevan estas funciones. Por ejemplo, create canvas lleva 2 argumentos, background lleva un argumento, a veces puede llevar 3, y pacman es una función que ahorita no necesita de ningún argumento. Pero yo aquí en la definición de la función puedo agregar lo que son parámetros, los parámetros de la función, y ahora sí, cada vez que llame a Pacman, pues tengo que poner aquí argumentos. Ahorita Pacman no requiere de ningún argumento, ¿ok? Pero voy a hacer que lo requiera,
Por ejemplo, yo puedo decir que aquí que, mira, Pacman, para que pueda funcionar esta función, requiere que le des una posición. Requiere que le des las coordenadas X, Y para que Pacman sepa dónde posicionarse. Ahora, el arco siempre está fijo, siempre está en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a tomar el valor de estos dos parámetros para ponérselos al arco. Entonces, X, Y. Si yo corro esto, Pacman no aparece porque yo definí en los parámetros de la función que requiero estos dos parámetros, ¿sí? Entonces acá en la función, cuando yo la llamo, tengo que ponerle dos argumentos, que son la posición de Pacman, ¿sí? 200, 200, y aparece en el centro. O lo puedo poner en el origen, 0,0. Ahí está. O puedo poner 100, 100, a ver dónde sale. Lo único que hice fue que a la definición de la función, yo le agregué que se requieren dos parámetros, y acá arriba en el bloque function draw, cuando llamo a la función le pongo dos argumentos. Yo puedo aquí en la definición de la función decir, ¿sabes qué? Se requieren más parámetros. Y esos parámetros son a lo mejor el tamaño de Pac-Man. Ahora, como yo Pac-Man no quiero que sea un personaje que va a estar aplastado, pues tanto el ancho como el alto van a ser iguales. Entonces yo aquí puedo decir, mira, tam, tam, para que el ancho y el alto tengan el mismo valor. Y cada vez que llame a Pac-Man decir, ¿sabes qué? Quiero que el Pac-Man tenga tamaño 60. Quiero que sea tamaño 100. Está más grande. Quiero que tenga tamaño 400. Y así. Y además puedo hacer que estos dos últimos parámetros, que son los de la boca, pues que sean también un parámetro. Por ejemplo, la boca, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Que tiene un labio inferior y una parte superior. Entonces, le podemos poner boca inferior y boca superior. Y aquí nada más pongo boca inferior, boca superior. Cuando hago el Pac-Man también le añado aquí esos parámetros. Si quiero que tenga la boca más cerrada, pues pongo un número más pequeño. Entonces esos son los argumentos y parámetros de una función. Hasta ahí no hay dudas, chicos. No, Miguel, no, pues sí. No, todo bien de momento. Todo bien. Perfecto. Bueno, voy a hacer algunas preguntas. Primero voy a tomar lista. Dije, Uh-huh. dijo por ahí Edwin que probablemente no iba a alcanzar a conectarse, que está en una junta del trabajo. Ah, ok, ok. Sí. Bien. Para ahorita apuntar eso.
Brandon. Muy bien. Eduardo. Sí, aquí, profe. Edwin, trabajo. ¿No? Jaime. Presente. Joel. Presente. Margarito. Presente. Jorge Tejeda. Creo que no está. No, Jorge hoy no se conectó, no dijo nada. Bueno. Ahí van algunas preguntas. Estamos el 4 de julio. Bueno, primera pregunta, ¿qué es una expresión booleana? Por el chat, recuerden. Ajá, Brandon. Es aquella que puede ser o verdadera o falsa. Así es. Es una expresión que solamente puede tener dos resultados, ¿no? ¿Es falsa o es verdadera? Siguiente pregunta. ¿Qué es una función y qué ventajas existen al usar una función? ¿Alguien que no sea Brandon? Ok, Joel. Bueno, en programación, pues pudiéramos decir que son pues las estructuras del lenguaje Ajá. y que son las que nos ayudan a simplificar, o sea, como que la lectura de un código, ¿no? Así es. Eh, por ahí va. O sea, Sí. una función nos da la posibilidad de simplificar código, de dividirlo en partes, que es la parte de la modularidad, ¿verdad? Que fue lo que hicimos con el dado. Sí. Y la otra es la reusabilidad. Está bien. Me parece buena respuesta. Él. Y la otra pregunta es, creo la última. ¿Cuál es la diferencia entre argumentos y parámetros de una función?
La voy a explicar de nuevo porque a lo mejor en esa no hice mucho énfasis, pero los argumentos son aquellos que nosotros ponemos una vez que la función ya está definida y los parámetros son los que ponemos cuando definimos la función. O sea, aquí, por ejemplo, hay una función que se llama show, se está definiendo una función que se llama show y se está definiendo que tendrá 4 parámetros y luego ya cuando mandamos a llamar a la función show, esos números pasan a ser los argumentos de la función. Entonces, vamos a ver la siguiente clase. Y bueno, la idea de este tema que vamos a ver es que hay ciertas... a veces se presentan ciertas situaciones en las cuales en el código hay que repetir una tarea una y otra vez. Y repetir esa tarea una y otra vez sin estructura, sin el uso de estructuras repetitivas, que es el tema que vamos a ver, es algo tedioso. Si tú no tuvieras las estructuras repetitivas y quisieras repetir algo una y otra vez en tu código y no usas las estructuras que vamos a usar ahorita, resulta muy tedioso hacer ciertas tareas. Y de hecho, les voy a poner una actividad en la cual hay que repetir algunas cosas y se van a dar cuenta que el repetir estas cosas es mucho más sencillo haciendo uso de lo que son estructuras repetitivas. Entonces vamos a abordar el tema de la siguiente manera. Existen dos estructuras principales en lo que es P5JS y estas dos estructuras las vamos a conocer por el nombre de while y for. Ambas son muy similares, muy parecidas, pero la diferencia radica en la sintaxis que tienen. Entonces, ¿qué son las estructuras repetitivas en sí? Son estructuras que nos permiten que líneas de código se ejecuten de manera repetida. Todo lo que se va a repetir se va a poner adentro de llaves. Entonces, nosotros decimos que tenemos estas dos principales, que son while y for. La sintaxis del while es de la siguiente. Tú pones while y luego tienes unos paréntesis. Adentro de los paréntesis pones una expresión booleana o una condición, como tú lo quieras ver. Y luego pones una llave que abre y adentro de las llaves pones las instrucciones que vas a repetir muchas veces, ¿sí? Todo lo que pongas adentro del while se va a repetir 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces? Hasta que esta condición que está dentro de los paréntesis hasta que esta expresión sea falsa, ¿ok? Así como las expresiones booleanas dijimos que pueden ser falsas o verdaderas, si esta condición o expresión es verdadera, el código que hay dentro se repite. La condición es falsa, deja de repetirse. ¿Cuál es la diferencia de while con if? Bueno, que en el if se cumple una expresión. Si es verdadera, se hace el código, pero el código nada más se hace una vez. Y en el while no, en el while se cumple la condición, se ejecuta el código y luego vuelves a preguntar si la condición es verdadera. Si es verdadera, el código se vuelve a repetir y vuelves a preguntar. Si sigue siendo verdadero, se repite, se repite. Se hace falso, te sales del bucle. El bucle, pues, es la estructura, ¿sí? La estructura while. En el for es parecido, pero tiene ahí unas pequeñas diferencias. Podríamos decir que tú tienes un contador, ¿sí? Digamos que quieres contar del 1 al 10, ¿sí? En tu programa. Entonces, digamos que el contador, el valor inicial, pues va a ser 1, ¿sí? Y tienes una condición final, o sea, ¿en qué momento vas a parar el contador? Bueno, cuando el contador llegue a 10, quiero que deje de contar.
pero mientras no llegue a 10 va a haber un incremento de ese contador. ¿Y cuánto quiero que incremente? Bueno, si voy a contar del 1 al 10 y quiero contar de 1 en 1, pues el incremento va a ser de 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar adentro del for? Pues adentro vas a poner instrucciones que se van a repetir un número determinado de veces. Ese número determinado de veces, pues depende de estas tres cosas que tú vas a poner. Primero, ¿en dónde vas a iniciar? Otra vez pongo el ejemplo. Vamos a contar del 1 al 10, pues entonces el valor inicial del contador es 1, la condición final es llegar a 10 y el incremento es irnos de 1 en 1. Entonces, todo lo que haya dentro de este for se va a repetir 10 veces. Si es que defino estas tres cosas como dije anteriormente. Entonces, estos son los dos bucles principales. La primera regla para usar una estructura repetitiva es encontrar patrones en aquello que queremos hacer. ¿A qué me refiero con encontrar patrones? Bueno, a que si tú eres capaz de ver un patrón o un comportamiento en lo que quieres realizar, algo que se repita una y otra vez, vas a poder sintetizar código usando estructuras repetitivas. Por ejemplo, imaginen en su mente que ustedes quieren hacer esta figura. Ahora, si se fijan, esta figura es exactamente la misma, tiene el mismo tamaño, todas son círculos, y si se fijan bien, la distancia se conserva entre cada una de ellas. Entonces, de este círculo a este círculo, parece que es la misma distancia que hay de este círculo a este otro. Y de este a este hay la misma distancia, y de este a este hay la misma distancia. Entonces, ese es un patrón. Si tú lo ves bien, te das cuenta de que es algo que se repite y que además mantiene cierta regularidad. Tú puedes hacer este código sin usar estructuras repetitivas, ¿sí? Sería este código, ¿sí? Si se fijan, la primera elipse tiene la posición 25, height entre 2. Height es una variable predefinida de P5JS que almacena la altura del canvas, que en este caso el canvas es de 500, entonces height entre 2 es 500 entre 2, que es 250. Entonces, si se fijan, la elipse aparece en 25, 250, y 250 es, si la altura es 500, que es aquí abajo, la mitad sería aquí. Entonces, la primera elipse tiene posición X igual a 25, que sería esta. Y la siguiente elipse tiene posición en X igual a 125. La siguiente elipse tiene posición 225 y así nos vamos. ¿Cuál es la diferencia en distancia de elipse a elipse? Pues si se fijan, aquí hay un patrón, porque la diferencia de distancia entre una y la otra son de 100. 25 a 125, pues son 100 de distancia. Y de 125 a 225 son 100 de distancia. De 225 a 325 son 100 y de 325 a 425 son 100. Ese es mi patrón. Y además cabe mencionar que los últimos tres parámetros, los últimos tres argumentos de estas funciones son exactamente los mismos. Lo único que cambia es la posición en X de las elipses. Entonces, ese es mi patrón. Tengo un montón de elipses que están separadas 100 píxeles de distancia. ¿Cómo puedo pasar esto a una estructura repetitiva o a un bucle? Bueno, primero tengo que identificar el patrón, pero pues eso ya lo hice. Yo ya identifiqué que
más o menos lo que sucede es lo siguiente. Este código de aquí es exactamente el mismo que de acá arriba. Yo puedo pasar este código a una estructura como la siguiente. Puedo darle un valor, puedo crear una variable x que sea igual a 25. ¿Por qué igual a 25? Porque si se fijan, este es el valor inicial que tiene la primera elipse. Entonces, variable x es igual a 25. Y luego, ¿qué es lo que hago? Dibujo la elipse en x, que x en este punto es 25, que aquí está, 25, height entre 2, 50, 50, que viene siendo estas mismas tres argumentos. Y luego pongo x es igual a x más 100, para que la próxima vez que haga la elipse, x ya no sea 25, sino que sea 125. 125, height entre 2, 50, 50. Luego aquí, x es igual a x más 100. Y luego en el siguiente, x ya no vale 125, vale 225, que sería la tercera elipse. 225 y los mismos tres argumentos al final. Y luego en el siguiente, x aumenta a 100 y ya no es 325, es 425. ¿Sí? Aquí es donde tú puedes decir, bueno, no veo la utilidad de esto de aquí porque esto de acá, si se fijan, es más largo que esto de la izquierda. Entonces la pregunta que puede surgir aquí es, ¿por qué pasamos de esto aquí a esto de acá? Bueno, porque acá ya es más sencillo ver que esto que está encerrado de color rojo se repite siempre. Aquí está. Estas dos líneas son lo mismo que las líneas 10 y 11. Las líneas 10 y 11 son las mismas líneas que la 2 y la 13. Las 2 y la 13 son las mismas que la 14 y la 15. Y de hecho aquí faltó otra vez otro x igual a x más 100. Pero aquí ya es más fácil notar el patrón que acá. Porque acá si se fijan el número varía. 25, 125, 225. Pero acá las mismas dos instrucciones se repiten. Y aquí ya es más sencillo ver cómo esto se puede pasar a una estructura repetitiva. Porque aquello que se repite una y otra vez es lo que va a ir dentro de tu estructura repetitiva, que en este caso es un while. Y la condición es que x sea menor que 425, porque yo quiero dibujar tantas elipses como se pueda, siempre y cuando el valor de x sea menor que 425, que es la última elipse que dibujo. Entonces aquí sería while x menor o igual que 425, y lo que se va a repetir son estas dos instrucciones. Entonces son las que yo pongo adentro del while. Y si hago este código, va a pasar esto también. Voy a dibujar 5 círculos. Puede pasar lo mismo con el for. En el for tengo estas mismas dos instrucciones que se repiten. Ay, perdón, este es el while. En el for tengo estas dos instrucciones que se repiten una y otra vez. Y acá del lado derecho pongo un for donde digo que el valor inicial del contador va a ser 25, que la condición es que el valor de x sea menor o igual que 425 y que el incremento va a ser de 100 en 100 para que la distancia entre las elipses se conserve, que siga siendo 100 en 100. Entonces, la primera elipse que se dibuja en x igual a 25 con esta altura y con este tamaño. La siguiente elipse que va a pasar, que 25 va a aumentar 100,
va a aumentar, X va a aumentar 100 su valor, entonces va a ser 25 más 100, 125, y la siguiente elipse se va a dibujar en 125, y luego en el siguiente ciclo, 125 aumenta otro 100, y va a ser 225, y la figura que se va a dibujar es esta, ¿no? Se van a dibujar también estos 5 círculos. Vamos a poner en práctica esto. De hecho, estaría interesante hacerlo con la función Pacman. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero dibujar 5 Pacmans, ¿no? Y que la distancia entre esos Pacmans sea también de 100. Digamos que quiero hacer esto. Voy a plasmarlo. Este es mi canvas. Y quiero hacer algo como esto. Quiero dibujar varios Pacmans. ¿Cuántos? Bueno, depende. Vamos a empezar dibujando los Pacmans a partir de una posición. Vamos a decir que esa posición, bueno, el canvas vamos a decir que es de 500 de ancho y 500 de alto. Y vamos a decir que vamos a empezar a dibujar a partir del 50, de la posición 50 en X. Y que quiero que la distancia entre los Pacmans sea de 100. Entonces el siguiente estaría en 150. Y el siguiente estaría en 250. Y el siguiente en 350. Y así me voy hasta antes de llegar a 500. Si sobrepaso 500, pues ya no quiero dibujar Pacmans. ¿Ok? Entonces tendría que hacer algo como lo siguiente. Y aparte quiero que estén en el centro. Aquí no aparecieron en el centro, pero quiero que estén en el centro del canvas. Voy a ver si los puedo mover. O bueno, ustedes me entienden, los quiero poner al centro de la altura, ¿sí? No los puse al centro de la altura, pero es lo que voy a hacer. Lo puedo hacer manualmente, o sea, yo puedo poner un Pacman. Bueno, para empezar tengo que cambiar el canvas, que sería 500, 500. Y el primer Pacman iría en la altura entre 2. Con este tamaño, bueno, lo voy a hacer más pequeño, lo voy a hacer tamaño 60, no, 50. Y ahí está Pacman, ¿sí? Me le quito tantito zoom. Ok, aquí está un Pacman. Supongan, entonces la idea es la siguiente. Dibujar tantos Pacmans como sea posible dentro del canvas, pero cada siguiente Pacman va a estar a 100 de distancia del otro. Entonces aquí, en vez de 50, sería 150. Y ahí ya está otro Pacman. Y así me puedo ir manualmente, ¿no? Colocando uno por uno hasta llenar la pantalla.
Ahí está. Aquí si se fijan lo hice uno por uno. Aquí está un Pac-Man, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro y aquí está el otro. Yo puedo simplificar esto usando una estructura repetitiva, porque si se fijan, aquí yo inicio en 50. Vamos a empezar con un while. Y la condición aquí es que x sea menor que 450. ¿Sí? Yo voy a estar dibujando Pac-Mans siempre y cuando la posición en x sea menor. Pues puedo decir que 450 o creo que estaría más bien decir menor que 500. O sea, siempre y cuando esté dentro del canvas, tú sigue dibujando Pac-Mans. Entonces aquí la condición sería crear una variable x que comience valiendo 50. La condición es que x sea menor que 500 para seguir dibujando Pac-Mans. Y la instrucción que se va a repetir es esta. Aquí ya no va a 50, aquí va x. ¿Sí? X. Y me falta que x vaya aumentando de 100 en 100. Porque esa es la separación que hay entre cada Pac-Man. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Comienzo en 50. 50 es menor que 500. No, no lo es. Entonces se dibuja un Pac-Man en la posición 50 con esta altura, con este tamaño y con estos ángulos. Y luego, antes de ir al siguiente ciclo, x lo que hace es aumentar en 100. Entonces, ya x ya no vale 50, vale 50 más 100, vale 150. 150 es menor que 500. Pac-Man se dibuja en la posición 150 con estos otros parámetros, con estos otros argumentos, y luego x aumenta 100. Ya no 150, ahora es 150 más 100, 250. 250 es menor que 500, sí. Y así me voy. Va a haber un punto en el cual x va a valer 450 y va a pasar lo siguiente. Mira, 450 menor que 500, se va a hacer un Pac-Man en 450 con los demás argumentos. Y x, ¿qué va a pasar? Que va a ser 450 más 100, y eso va a hacer que x valga 550. 550 es menor que 500. No. Y entonces, como esto ya no se cumple, como esto es falso, pues esta instrucción ya no se hace. Ya no se vuelve a dibujar otro Pac-Man. Si yo corro esto, se va a hacer lo mismo. Esto con el bucle while. Pero yo también puedo hacer el bucle for. For. En el for, recuerden que la sintaxis es diferente. Voy a tener un valor inicial, y este valor inicial es que var x sea igual a 50, que era el valor de x del primer Pac-Man. Luego punto y coma. La condición es que x sea menor que 500. Y luego el incremento, que va a ser de 100 en 100. Y aquí nada más pongo Pac-Man. Es exactamente lo mismo. X, altura entre 2, tamaño 50, con ángulos pi entre 4, menos pi entre 4. Ahí están todos. Bueno, esto, como aquí variable x ya está declarada, me pone aquí en amarillo x porque no, una variable pues no es conveniente declararla dos veces. Entonces ahí, bueno, ya corregí el problema. Si se fijan, voy a hacerlo otra vez con while. Esto lo voy a comentar.
Con while quedó así. Bueno, aquí me faltó. Ahí está. Con while queda así y con for queda así. La diferencia entre for y while es que la inicialización y el incremento quedan en lo que es la sintaxis, quedan adentro de los paréntesis. Y en el while lo que se hace es que la inicialización y el incremento van por fuera de estos paréntesis. O sea, en el while lo único que va entre paréntesis es la condición, pero si se fijan, la condición es exactamente la misma. La inicialización va por fuera, es esta, y el incremento, que aquí está en el for entre paréntesis, en el while va adentro de la estructura. Básicamente, si haces esto, si esto yo lo pongo aquí y esto yo lo pongo acá, esto se convierte en un for, que hace exactamente lo mismo. Ups, me faltó aquí. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? ¿Puede pasar el código en G, por favor? Sí. Está por el chat. Imaginen que ahora yo quiero tapizar todo el canvas de Pac-Mans, por ejemplo. O sea, quiero poner aquí un Pac-Man aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. O sea, ahorita tengo una fila de Pac-Mans, pero imagínense que quiero un montón de filas de Pac-Mans. ¿Me puedo ir Pac-Man por Pac-Man? O sea, uno por uno. O puedo emplear las estructuras repetitivas para que en pocas líneas de código yo pueda tapizar todo este canvas con un montón de personajes, ¿verdad? Entonces, lo voy a abordar de la siguiente manera. ¿Qué les parece si height entre 2 lo va a cambiar a 50? Si se fijan en 50 aparecen aquí más arriba. Y luego copio esto, pero en la siguiente fila yo ya no la dibujo en 50, la dibujo en 100. Y luego la siguiente fila yo ya no la dibujo en 100, la dibujo en... Perdón, voy a aumentar de 100 en 100, así como en X aumentaba de 100 en 100, aquí también, para que se vean más separados. Entonces, aquí está. Hay una separación de 100 también de este con el que está abajo. Y el siguiente lo que hago es, en vez de 150, pues 250. ¿Ok? Y así me puedo ir, pero aquí ya hay otro patrón. 50, 150, 250. Si se fijan, empiezo en 50 y estoy aumentando de 100 en 100. Y quiero tapizar todo el canvas, o sea, toda su altura con puros Pac-Mans. Entonces la condición es que aquí también, que este número no exceda 500. Entonces, si aquí voy a repetir estos fors también, pues este for yo lo puedo meter adentro de otro for. Con una variable que sea y,
este 50 no va a ser constante, o sea, se va a modificar, va a empezar en 50, pero va a ir aumentando de 100 en 100. Entonces aquí lo que haría es que Y también tendría la condición de que sea menor que 500 y que Y también aumente de 100 en 100. Todo esto lo meto adentro de otro for. Lo que va a hacer es que pues todo el canvas esté lleno de Pacmans. Y si se fijan, hice 25 Pacmans usando solamente 5 líneas de código. Lo importante aquí es notar patrones. Vamos a hacer otro ejercicio. Imaginen, bueno, yo tengo mi canvas. Y puedo hacer líneas. Bueno, voy a hacer la línea lo más derechita posible. Yo quiero hacer un montón de líneas. Tengo que mi altura son 500. Y quiero poner un montón de líneas. Quiero que la diferencia de la parte de arriba del canvas con la primera línea sea de 10 píxeles y quiero que esa distancia se mantenga entre todas las líneas. Si la distancia es de 10, pues, y mi altura es de 500, pues entonces aquí va a haber un montón de líneas. Yo puedo poner línea por línea, pero me voy a tardar más a que si lo hago con una estructura repetitiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es, yo sé que la función que se va a repetir una y otra vez es la función de línea. Yo sé que en P5JS para hacer líneas necesito la función línea, pero necesito encontrar el patrón para poder hacer esa estructura repetitiva. Entonces, vámonos con la primera línea y luego nos vamos con la siguiente y en el momento en el que encontremos el patrón, lo pasamos a la estructura repetitiva. La primera línea tiene, perdón, este punto de esta línea tiene 2 coordenadas x, y. La primera coordenada es, pues si recuerdan, este es 0. Entonces aquí es 0, y si hay una distancia de 10 del canvas, de la parte de arriba del canvas a esta línea, pues aquí es 0,10. Y en este otro punto, x vale, si recuerdan, aquí es 500. Y en y sería 10. 500,10. Eso para la primera línea. La segunda línea, las coordenadas son 0, pero ya no es 10. Hay una diferencia de 10 de esta línea a esta otra línea. ¿Y cuánto es a partir de aquí? Si aquí es 0 y aquí hay 10 y aquí hay 10, pues 10 más 10, aquí sería 20. Y aquí sería 500, 20. Ya se empieza a notar el patrón, porque miren, la siguiente línea, ya sin hacer tanto análisis, sabemos que es
0,30 y este otro punto son 500,30. Y la siguiente sería 0,40, 500,40. Si se fijan, el número que está aumentando es este de la derecha. El que se mantiene constante es el de la izquierda, ¿sí? El de la izquierda, estos de color azul, son los mismos en todas las líneas. Entonces vamos a hacer ese programita vamos a dibujar un montón de líneas y que la distancia entre las líneas sea de 10 píxeles. Bien, este se los paso. Bueno, voy a dibujar la primera línea, que sería 0,10, 500,10. Ahí está la primera línea. Y yo sé que cada línea, pues, hay una separación de 10. Entonces dijimos, la siguiente sería nada más cambiar estos 10 por 20. Y aquí ya se pone la línea. Y así me puedo ir línea por línea, ¿sí? Pero, pues, como les he dicho anteriormente, es más rápido. Yo me puedo ir línea por línea y puedo ponerle 30, 40, 50 y así me voy hasta llegar al 500. ¿Ok? Pero para eso están las estructuras repetitivas. Aquí puedo emplear un for, decir, ¿sabes qué? Mira, vas a empezar en el 10. La condición es que x sea menor que, ¿hasta cuándo? Pues estas líneas las vamos a dibujar hacia abajo hasta que llegue aquí a la altura, y la altura la condición es que x sea menor que 500. Aunque creo aquí más bien sería y, no sería x. Y que y va a ir aumentando pues depende de la separación entre líneas, que es de 10. Entonces aquí y más 10. La instrucción que se va a repetir es esta. Y el número que varía es este y este. Pero si se fijan, siempre es el mismo este y este. Entonces sería y. Aquí también sería y. Y ahí ya están todas las líneas. ¿Sí? Yo me pude haber ido línea por línea, pero era mucho más sencillo haber hecho esto. Con while, ¿cómo sería? Pues como les digo, while, lo que cambia es la sintaxis. Esto se va para afuera. Y esto se va para adentro. Ya es exactamente lo mismo. ¿Hay alguna duda de eso, chicos? No, no dije. Muy bien. Haz el código en G, porfa. Aprovechando. Sí, sí, sí. Se va. Imaginen que
Bueno, vamos a agregarle color a esto. Voy a ponerle, quiero que las líneas sean rojas. Pues fácil. Stroke 255, 0, 0. ¿Sí? Ahí todas las líneas son rojas. Que quiero que las líneas sean azules. Bueno, stroke 0, 0, 255. No, pues muy interesante. O sea, puedo cambiar el color. Pero aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa si yo quiero que sea una roja, una azul, una roja, una azul, una roja, una azul, una roja, una azul? Que se alternen los colores. Bueno, existe una operación que se llama módulo. Módulo. Voy a hacer 2 módulo 0 módulo 2. 0 módulo 2 es 0. 0 módulo 1. A ver, espérenme. No. 0 módulo 2 es 0. Este número lo voy a ir aumentando. 1 módulo 2 es 1. 2 módulo 2 es 0. 3 módulo 2 es 1. 4 módulo 2 es 0. 5 módulo 2, 1. No sé si ya están notando el patrón. 6 módulo 2 es 0. 7 módulo 2 es 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Par es 0 e impar te da 1. Así es. ¿De dónde sale esa operación? Sale de la división. La división, lo voy a hacer acá. Cero módulo 2 es como si hicieras 0 entre 2. Y como nos dijeron en la primaria o en la secundaria, de que, ok, vamos a dividir 0 entre 2. 2 por 0, 0, y ¿cuánto te sobra? 0. Pero luego 1 entre 2. 1 entre 2. Aquí pues no puedes poner 1 porque ya te pasas de 1, entonces aquí pones 0. 0 por 2, 0. ¿Cuánto te sobra? 1. Y luego 2 entre 2. 2 entre 2 es 1. 1 por 2, 2. ¿Cuánto te sobra? 0. 3, 2. 3 entre 2. 3 entre 2 es 2 por 1, 2. ¿Cuánto te sobra? 1. Esto es el módulo. Lo que sobra. 4 entre 2. Bueno, aquí es 2 por 2, 4. ¿Cuánto te sobra? 0. Pero hay una alternancia. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Esa alternancia nosotros la podemos usar para usar un color rojo y luego usar un color azul. Luego uno rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Entonces aquí va. Podemos... pues podemos hacer algo como esto. Color. Que al inicio color sea 0. Y que color vaya aumentando de 1 en 1. Y aquí después de background poner de que si color módulo 2 es igual a 0, stroke
de color rojo, else, o sea, si no es 0, quiere decir que es 1 y que quiero pintarlo de color azul. Ah, pero este lo tengo que poner acá afuera. Vamos a ver si así funciona. Ok. Color, dice que color ya es una palabra reservada, entonces voy a poner, voy a usar otra palabra, C. Ok, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, más sencillo. Me ocurre esto. Que Y comience valiendo 0. Y aquí lo que hago es, bueno, si lo dejo así, pues no se va a dibujar ninguna línea. Voy a quitar esto por mientras. Primero voy a corregir bien lo de las líneas. Aquí nada más se dibuja la línea de arriba y Y no aumenta. Tengo que aumentarlo de 10 en 10. Pero para hacer bien lo del color, lo voy a aumentar de 1 en 1. Y aquí Y lo voy a multiplicar por 10. Hace lo mismo, porque al inicio Y vale 0. Y entonces en el siguiente ciclo Y vale 1. Y la línea se dibuja en 0. Y vale 1, 1 por 10, 0, 10, 500, 10. Y en el siguiente ciclo Y vale 2 y se dibuja en 0, 20, 500, 20. Y así lo va multiplicando por 10. Y lo que puedo hacer para el color es algo así como si Y módulo 2 es igual a 0, stroke aquí modifico los otros colores. A ver qué pasa. Bueno, voy a poner si Y módulo 2 me va a ayudar con la consola. A ver, consola. Ah, ya entendí. Ok, es que esto va adentro. Con esto ya funciona. ¿O no? Ah, no, es que me faltó el otro color. Entonces es else. Ahí está. Tengo que Y vale 0, que si Y es menor que 500, mientras Y sea menor que 500, voy a dibujar una línea, pero el color de esa línea va a depender de cuál sea el valor de Y módulo 2.
que se va a estar alternando. A veces va a ser 0 y a veces va a ser 1, y si es 1 va a ser esto. Entonces va a ser 0 y luego va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y aquí es donde se dibuja la línea. La actividad que les voy a poner tiene que ver con esto. Bueno, la primera actividad es que me hagan un tablero de ajedrez usando for o while, el que más les agrade. El tablero de ajedrez tiene 8 por 8, unas dimensiones de 8 por 8 cuadros, o sea, en total van a ser 64 cuadros, pero si se fijan, son cuadros blancos, negros, blanco, negro, blanco, negro, y luego en la siguiente fila se alterna, es negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿Ok? Entonces esa es la primera actividad que me van a hacer, y la segunda actividad es estos círculos. Si se fijan, es un círculo rojo, luego uno verde y luego uno azul, y luego uno rojo, uno verde, uno azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. En total son 25 círculos. Los pueden hacer uno por uno, pero pues no. Obviamente la idea aquí es que se avienten esto haciendo uso de las estructuras for y while. Entonces sería la actividad, chicos, que me entregarían para la siguiente semana. ¿Puede pasar el código en que, porfa, el último? Sí, el de las líneas. Va. Sí, por favor. Ahí está. Y bueno, si no hay más dudas, es todo, chicos. Gracias, Inge, nos vemos. Sí, nos vemos. Está, Inge, hasta luego. Bye.